Alicia y el Caballero Blanco, algunas falacias dependientes del lenguaje. Y solo uno para regalos de cumpleaños. Ya ves. Y te has cubierto de gloria. No sé qué es lo que quiere decir con eso de gloria, observó Alicia. Humpty Dumpty sonrió despectivamente. Pues claro que no. Y no lo sabrás hasta que te lo diga yo. Quiere decir que ahí te he dado con un argumento que te ha dejado bien aplastada. Pero gloria no significa un argumento que deja bien aplastado, objetó a Alicia-bajo. Cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz más bien desdeñoso. Quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes bajo. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda, eso es todo, Lewis Carroll. Alicia a través del espejo. La convencionalidad de los lenguajes naturales no justifica los usos arbitrarios o interesados de las palabras. La objeción de Alicia a Humpty Dumpty se basa en reprocharle el perjuicio que un uso caprichoso puede generar para la buena comunicación de ideas. El uso de un lenguaje sistemático y productivo como el nuestro nos permite expresar pensamientos sofisticados y complejos, pero la elección de las palabras debe evitar en lo posible la vaguedad, la ambigüedad y otros escollos que puedan empañar la comprensión cabal de nuestros argumentos explicativos. El verbalismo acompaña con frecuencia las explicaciones de los agentes sociales que no quieren reconocer sus auténticas intenciones o su mala gestión. En situaciones sociopolíticas complejas, los asesores gubernamentales invierten mucho esfuerzo en la elección e incluso en la confección de términos y neologismos que generen aquiescencia pública. El eufemismo, efectos colaterales, se usó profusamente durante la Guerra del Golfo. Bajo la administración de George W. Bush, para eludir la referencia a los miles de muertes de civiles inocentes en el conflicto, el término local, frente a global, relativo a umbrales estándar de asistencia sanitaria, se introdujo para modificar el controvertido epígrafe de la Declaración de Helsinki relativo al Reglamento de Ética de la Investigación Biomédica de ámbito internacional más importante, y que amplió el uso de placebo más allá de lo que muchos consideran decente. Cuando el uso del lenguaje genera oscuridad argumentativa o explicativa, entonces se corre el riesgo de cometer alguna falacia como las que explicaré seguidamente. No todas las falacias dependientes del lenguaje son falacias por falta de claridad, la falacia del lenguaje pernicioso, por ejemplo, pero sí algunas de las más importantes. Falacias por ambigüedad. Quería ser tan amable, jadeó Alicia después de correr un rato más, de parar un minuto, solo para recobrar aliento. Tan amable, si soy, contestó Rey, solo que fuerte no lo soy tanto. Ya sabes lo veloz que corre un minuto. Intentar pararlo sería como querer alcanzar a un zamarrajo, Lewis Carroll, El león y el unicornio, Alicia a través del espejo. Pues ¿por qué no te haré yo dormir en la cárcel? Respondió Sancho. ¿No tengo yo poder para prenderte y soltarte cada y cuando que quisiere? Por más poder que vuestra merced tenga, dijo mozo, no será bastante para hacerme dormir en la cárcel. ¿Cómo que no? Replicó Sancho. Huevadle luego donde verá por sus ojos desengaño, aunque más, alcaide quiera usar con el de su interesal liberalidad, que yo le pondré pena de 2000 ducados si te deja salir un paso de la cárcel. Todo eso es cosa de risa, respondió mozo. El caso es que no me harán dormir en la cárcel cuantos hoy viven. Dime, demonio, dijo Sancho, ¿tienes algún ángel que te saque y que te quite los grillos que te pienso mandar echar? Ahora, señor gobernador, respondió mozo con muy buen donaire, estemos a razón y vengamos al punto. Presuponga vuestra merced que me manda llevar a la cárcel, y que en ella me echan grillos y cadenas, y que me meten en un calabozo, y se le ponen al alcaide graves penas si me deja salir, y que él lo cumple como se le manda. Con todo esto, si yo no quiero dormir, y estarme despierto toda la noche, sin pegar pestaña, será vuestra merced bastante con todo su poder para hacerme dormir, si yo no quiero. Don Quijote, 11:49.
Alguna vez hemos oído decir que no existen los héroes, mártires o santos auténticos, porque, en el fondo, todo el mundo actúa por egoísmo. En el caso de las personas de conducta supuestamente altruista simplemente se trata de que sus deseos coinciden con querer ayudar a los demás. Pues bien, esta aparente objeción a la posibilidad ética del altruismo no es tal, sino que se basa en la ambigüedad del término altruismo. Desde luego, si altruismo significara actuar buscando el beneficio ajeno, prescindiendo de los deseos propios, sería cierto que no existen altruistas. Sin embargo, el altruismo que se pretende negar no es ese, sino el de quien actúa pensando primero en el beneficio ajeno y dejando en segundo lugar los deseos propios. El economista sueco Samuelson creyó haber demostrado que hubo muchos capitalistas no implicados en absoluto con el protestantismo, contra la tesis de Weber. Sin embargo, no consiguió realmente refutar la tesis weberiana, ya que usaba capitalismo en un sentido diferente al de su oponente. Weber, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, formulaba un argumento estableciendo una relación entre el capitalismo y la ética protestante a partir de una cuidadosa definición de los términos. Samuelson alteró esas definiciones y siguió así refutar una tesis, pero no la de Weber, cometió una ignoratio elenchi. Weber, en su Religion and Economic Action, definía capitalismo como organización racional de trabajo formalmente libre, dejando a un lado la definición más común correspondiente a impulso a adquirir, conseguir ganancias o dinero en grandes cantidades. Samuelson definió capitalismo como acumulación a gran escala, o crecimiento de movilización de capital y provisión de crédito a gran escala. La ambigüedad de capitalismo ha llevado a muchos a cometer una falacia al atribuir a Samuelson el mérito de haber refutado a Weber. Algunos términos lingüísticos expresan distintos significados: banco, ley o capitalismo son algunos de ellos. Decirnos que son ambiguos o equívocos. Su ambigüedad puede ser inocua a la hora de entender el argumento que los contiene, pero no siempre es así. Cuando esa ambigüedad es responsable de una conclusión ilegítima, entonces el argumento comporta una falacia por equivocidad. Normalmente la transición en el cambio de significado queda más oculta en argumentos presentes en textos largos. Las falacias por equivocidad pueden ser poco convincentes, como solo los hombres son inteligentes. Las mujeres no son hombres. Las mujeres no son inteligentes. O no saltar a la vista tras una lectura rápida, corno podría ser el caso. B. Al equipo que gestiona una industria le corresponde la responsabilidad de mantener bien sus instalaciones y de reparar, cuando sea el caso, los medios de producción. La salud de los trabajadores es un medio de producción indispensable. Al equipo que gestiona una industria le corresponde la responsabilidad de preservar la salud de los trabajadores. El término equívoco es hombre, que se usa en la primera premisa con el significado si de perteneciente a la especie de los seres humanos, mientras que en la segunda premisa se usa con otro significado S2, a saber, perteneciente al sexo masculino de esa especie. El cambio de significado hace posible el paso inferencial ilegítimo a la conclusión, obviamente absurdo si usáramos un término para sí y otro para S2, como se ve en solo los seres humanos son inteligentes. Las mujeres no son hombres. Las mujeres no son inteligentes. El término ambiguo es medios de producción, usado con el significado S1 de herramientas físicas y maquinaria en la primera premisa y con S2 todo lo necesario para que la fábrica funcione en la segunda premisa. En sus paralogismos, Kant identifica falacias por equivocidad en los argumentos de la psicología racional a favor de la existencia del alma. Así, en el argumento siguiente. 1. Una sustancia es aquella representación que es sujeto absoluto de todos mis juicios que no puede ser determinante de otra sustancia. 2. Y yo, como ser pensante, soy el sujeto absoluto de todos mis juicios posibles y esta representación de mí mismo no puede ser determinante de ninguna otra cosa. Yo, como ser pensante, soy una sustancia. Kant alega que en la premisa 1, sustancia, se usa en sentido trascendental. Independientemente de toda representación, de toda determinación.
espacio-temporal, mientras que en 2 y en la conclusión se usa en sentido empírico. Cuando la ambigüedad es sintáctica, cuando hay más de un modo de interpretar la estructura gramatical de un enunciado, se habla de anfibología-se trata de casos en los que el mismo enunciado expresa dos o más proposiciones según el contexto de uso o de interpretación. Se habla de equivocidad cuando la ambigüedad es referencial, dos o más términos con distintas referencias, o líxica, dos o más términos con distinto significado. Ahora bien, un enunciado con una ambigüedad gramatical no comporta una falacia en sí mismo, simplemente porque no es un argumento. Solo se da la falacia si de una de las lecturas del mismo se infiere la otra. Ejemplo de enunciado ambiguo sería el correspondiente. A. C. C. Todos los estudiantes han leído al menos un libro. C. Tiene dos lecturas. Según una de ellas hay un único libro, el mismo, que todos los estudiantes han leído, según la otra cada estudiante ha leído un libro diferente, al menos uno, pero no todos el mismo. Q. Uno y en infiere la primera de la segunda o al revés cometería una falacia por anfibología, pero no es fácil encontrar ejemplos al respecto en casos interesantes, a diferencia de la falacia por equivocidad. Para quien conoce el lenguaje de la lógica cuantificacional, un modo claro de presentar la ambigüedad es formalizar las dos proposiciones con el lenguaje de la lógica de primer orden. Así recordamos que los símbolos son cuantificadores, el primero universal, se lee, para todo. El segundo existencial, se lee, existe algún. Y usamos, para referimos a los estudiantes y o, para referimos a la acción de leer, podemos constatar que la primera lectura, a, es muy distinta de la segunda, A3 y V, X barra diagonal barra inversa li. A, V, X3 y X barra diagonal barra inversa li. La inversión en el orden de cuantificadores permite hacer una distinción de alcance que no siempre queda clara en lenguaje natural. Por su alcance decimos que un término influencia lógicamente aparte del enunciado en el que aparece. En A, el cuantificador existencial tiene un alcance amplio, mientras que en A, el alcance es restringido. Las distinciones de alcance son la clave de otras ambigüedades sintácticas que se dan con las modalidades, especialmente con las epistímicas, que afectan a creer o saber si una proposición es verdadera, y las aléticas, si una proposición es posible o necesaria, imposible o contingente. Curtis, 2001, da el ejemplo de una típica falacia filosófica por anfibología epistímica, atribuible a algún cartesiano. Dice así: si sabes algo, entonces no puedes equivocarte sobre ello. Pero no poder equivocarse sobre algo es tener certeza. Por tanto, la certeza es una condición necesaria del conocimiento. Así pues, si no posees certeza sobre algo, no puedes conocerlo. Ahora bien, solo tenemos certeza acerca de la lógica y de las matemáticas. Por lo tanto, no podemos tener conocimiento de nada fuera de ellas. Si dividimos el argumento en partes, tenemos 1. Si sabes algo, no puedes equivocarte sobre ello. 2. Si no puedes equivocarte, entonces tienes certeza. 3. Por lo tanto, si sabes algo, tienes certeza sobre ello. La ambigüedad sintáctica se halla en 1, donde el término de modalidad alética, puede tener alcance amplio o restringido, dando lugar respectivamente a estas lecturas. A. Es imposible que sepas algo y al mismo tiempo estés equivocado sobre ello. B. Si sabes algo, es imposible que te equivoques sobre ello. Debemos observar que A, la lectura de alcance amplio, es verdadera y no genera discusión. Es B la lectura controvertida, justo la que tendríamos que dar aún para que el argumento fuera válido. Que el conocimiento implique certeza es una condición demasiado estricta que, en todo caso, requeriría una justificación independiente. Veamos seguidamente algunos ejemplos de falacias por ambigüedad. Léxica. Ejemplo. Las leyes no se redactan o se conciben solas, debe haber un legislador para ello. Sabemos que el universo está gobernado por leyes, así que debe haber un legislador universal. En este caso la ambigüedad se halla en el término ley, que se refiere a norma social en la primera premisa y a ley empírica en la conclusión.
Las normas sociales requieren un acuerdo o una decisión humana, mientras que las leyes empíricas son regularidades independientes de la voluntad humana. Si dependen de una voluntad divina o no, es algo que requeriría justificación independiente. Ejemplo. La única prueba de que un objeto sea visible es que la gente lo vea, de que sea audible el que lo oiga. Así, que algo sea deseable es que se desee, utilitarismo. La equivocidad responsable de la inferencia ilícita se debe a que deseable es ambiguo entre poder ser deseado y deber ser deseado. En la conclusión el término se usa en el segundo sentido. Ejemplo. Todos los actos prescritos por ley son obligatorios. Como la omisión de actos obligatorios es censurable, no deben admitirse los actos prescritos por la ley. La educación meritocrática es discriminativa, al aprobar a unos y suspender a otros. Ahora bien, la discriminación es ilegal en España, así que la educación meritocrática debería ser prohibida. El término, discriminatorio, es ambiguo y solo en uno de sus sentidos se podría justificar la ilegalización o condena de una conducta. Si el ejemplo parece absurdo, basta con leer algunos textos sobre la reforma educativa española de los años 90 para refrescar la memoria y comprobar con tristeza algunos de los pobres argumentos que se ofrecieron a favor del modelo británico de la Comprehensive School, la base del actual fracaso escolar español que se corona con la futura privatización de la enseñanza. En efecto, en la fervorosa época de defensa a ultranza de la reforma educativa española de los años 90, se abogaba por incluir a todos los estudiantes en la misma aula, independientemente de sus capacidades e intereses, apelando a una escuela no discriminatoria y progresista. Muchos profesores supimos leer más allá de la cortina de humo de esos términos equívocos y advertirnos que esa homogeneización forzada traería como consecuencias la huida de los alumnos dotados e interesados hacia la escuela privada. Así, contra los logros de la etapa anterior, que había conseguido dar una educación de calidad a los estudiantes a pesar de los bajos ingresos económicos de sus familias, ahora solo los hijos de familias con recursos podrían acceder a una enseñanza de calidad. Ejemplo. La cirugía moderna es uno de los milagros de la ciencia. Está claro que el ser humano ha progresado en el siglo XX. El término, progreso, se puede usar como significando aumento de conocimiento y habilidad, o como relativo a aumento de felicidad o de plenitud de vida. Solo en el primer sentido la afirmación es verdadera sin controversia. Ejemplo. Yo creo en la libre empresa, así que me parece nefasto que el gobierno interfiera en cualquier negocio. Yo también creo en la libre empresa y por ello creo que el gobierno debe prohibir las restricciones comerciales. El término, libre empresa, se usa en S1 como ausencia de regulaciones. En industria privada y en S2 como condiciones de máxima competitividad entre individuos. Ejemplo. El grave error del igualitarismo como teoría de la justicia radica en sostener que los seres humanos son iguales, cuando es obvio que unos poseen frente a otros más ventajas naturales, como su inteligencia, atractivo, capacidad de liderazgo. El igualitarismo como mucho es una utopía, esas diferencias no se pueden compensar jamás por muchas medidas sociales que se pongan en marcha. Ningún igualitarista serio ha sostenido la trivialidad de la igualdad natural de capacidades entre seres humanos. Tanto la lotería natural como la social nos distinguen. De lo que se trata es de conseguir igualdad de oportunidades para reducir la influencia de las características de salida y que influencias no pertinentes, como los recursos económicos, impidan que talento y esfuerzo consigan su objetivo. Ejemplo. Ha sido un error común creer que comunismo y religión sean incompatibles. La pasión con la que la gente asumía sus ideales comunistas muestra que el comunismo ya es una religión para sus seguidores, así que ¿cómo podrían ser ideologías contrapuestas? En este caso se confunde confesionalidad religiosa con devoción a un ideario.
6.1.2 Falacia por vaguedad. Un término vago es un término que expresa un concepto cuyo ámbito de aplicación es impreciso. Suelen ser términos que se refieren a propiedades que las cosas poseen en diferentes grados, como cansado, alto, o pesado, y para los que no hay regla lingüística que nos diga la cantidad que debe tener un objeto para que se le aplique el término. Aunque esté claro que el término calvo se aplica al actor ruso Jules Briner y Noah Beyoncé, existe una zona borrosa en la que no está claro si el término se aplica o no, ya que no hay un número de cabellos exacto por debajo del cual alguien sea calvo y por encima del cual no lo sea. La falacia por vaguedad se denominaba clásicamente falacia de la barba, también sorites o falacia del montón, y falacia del continuum. Se comete cuando se sostiene que las diferencias pequeñas en una secuencia de cosas o sucesos son insignificantes, de modo que sería arbitrario establecer límites y que, por tanto, se trata de la misma cosa. Sin embargo, diferencias insignificantes sumadas pueden dar lugar a algo de naturaleza distinta. Que la diferencia sea cuestión de grado no implica que en algún momento no se traduzca en una diferencia de naturaleza. La falacia se produce al aplicar de manera reiterada un principio general que afirma que los extremos conectados por diferencias intermedias muy pequeñas son iguales. El EAF de esta falacia sería el siguiente. Principio: de los extremos conectados por diferencias intermedias muy pequeñas se predican las mismas propiedades. A está conectado con B por diferencias intermedias muy pequeñas. A tiene las mismas propiedades que B. La versión correspondiente al sorites sería esta. Si a un montón de granos de arena, N, le quito un grano, sigo teniendo un montón de granos de arena, NL. Si a N le quito N granos de arena, sigo teniendo un montón de granos de arena. NN, es decir, o granos de arena, es un montón de granos de arena. Ejemplo 1. Estoy a dieta, pero si desayuno un donut más o menos no va a variar mi peso de forma relevante. Ejemplo 2. En línea antiabortista, como no hay modo de señalar la línea de demarcación entre persona / diagonal no persona aún en feto, el feto ha de considerarse como persona desde el nacimiento. Sería arbitrario marcar línea entre extremos de modo que antes no y después sí. Existen argumentos próximos a la falacia por vaguedad que comportan un razonamiento acerca de diferencias ínfimas entre cosas y que no comportan error argumentativo. Se puede apelar, por ejemplo, a la falta de criterio racional para establecer una demarcación justificada entre un tipo de cosa y otra, y que aplicando el principio de precaución, es mejor abstenerse de intervenir en una acción cuya legitimidad depende de una decisión seria acerca de ese límite. Argumentos interesantes en la literatura filosófica en neurofilosofía. Pueden ser acusados de falaces. Me refiero concretamente a la tesis de Searle contra Dennett relativa a la imposibilidad de la inteligencia artificial no simulativa. En Filosofía Moral Thomson, 1972, ya denunció el error de quienes aducían la imposibilidad de marcar límites no arbitrarios en el desarrollo del embrión y del feto hasta su nacimiento como justificación de atribuirles los mismos derechos. Thomson establece una analogía con la relación entre una bellota y la encina que resulta de esa semilla plantada, sujetos por la aristotélica y vaga relación de ser en potencia. Obviamente no son la misma cosa a pesar de la secuencia de diferencias insignificantes que las vincula. Tampoco un niño español de 4 años tiene derecho al voto por el hecho de que lo vaya a tener a los 18. La solución para evitar las falacias por vaguedad no está en descartar el uso de términos vagos. La mayoría de temas no podrían ser tratados, ni tampoco en intentar sustituir los términos vagos por términos precisos. La sustitución es en vano y sería arbitraria. En este último caso, se corre el riesgo de cometer la falacia del blanco o negro, vid falacias por falso dilema, al argumentar que no existe diferencia real entre conceptos contrapuestos por el hecho de haber zonas borrosas en su aplicación. Aunque es la vaguedad la responsable de la falacia, no se cornete una falacia por vaguedad en el texto siguiente. Escorpio, éxito con el dinero, quizás en un asunto familiar. Aprovecha también para activar tus negociaciones profesionales. Horóscopo, La Vanguardia, 15 de diciembre de 2009.
Cuando las predicciones asociadas con una teoría son tan vagas que es altamente improbable que no se cumplan, hablamos de falacia por predictis vaga. La suelen cometer los astrólogos y otros seguidores de las pseudociencias, cuyas afirmaciones no corren nunca el riesgo de ser falsadas, riesgo que legitima el discurso científico, como ya expliqué antes. La vaguedad se considera responsable de la paradoja del montón, pero no de todas las paradojas tipo Sorites, la paradoja del diablo de la Bote-Oa de Sarby, 1983, basada en la historia de Stevenson, tiene la estructura de la paradoja del examen sorpresa. Te dicen que tienes la oportunidad de comprar una botella que contiene un diablillo que cumplirá todos tus deseos. Puedes comprarla a cualquier precio, a condición de que luego sea vendida por un precio inferior, y que si no la vendes antes de morir, estarás condenado a sufrir un tormento eterno en el infierno. Has de suponer que los compradores serán racionales y que si la botella no se vende, regresará a ti. Así que nadie comprará la botella por 1 céntimo, o el mínimo en la moneda del país que sea, ya que luego no podría librarse de ella. Pero, entonces, tampoco la comprarías por 2 céntimos y así sucesivamente. No obstante, por una cantidad razonablemente grande la botella se vendería, por que se podría encontrar al próximo comprador, así que se vendería después de todo. 6.1.3 Falacia del obscurum per obscuris. Bertrand Russell explica en su autobiografía que tuvo que cambiar el título de su conferencia, que era Where Some Facts, y sustituirlo por el de The Correlation Between Oral and Somatic Motor Habits, porque sus organizadores decían que el público norteamericano no acudiría si usaba monosílabos. La oscuridad generada por los tecnicismos y la terminología ampulosa suele crear en el público lego un infundado halo de profundidad. Cuando el desarrollo de un argumento consiste en explicaciones poco o nada iluminadoras que generan convicción, a pesar de ser tanto o más oscuras que aquello que se pretende explicar, algunos han creído que se puede diagnosticar una falacia denominada falacia del obscurum per obscuris. Realmente no se trata de un error argumentativo, sino de un simple non sequitur, de modo que más bien cabe hablar de truco retórico. Si la menciono aquí es por su alto poder persuasivo en muchos contextos en los que la oscuridad se considera síntoma e incluso criterio de profundidad y sabiduría. Nada más alejado de la realidad. Una explicación ha de ser clara y honesta, y no es tal cuando resulta más difícil de comprender que aquello que se pretende explicar. La complejidad se debe al encadenamiento múltiple de pasos sucesivos simples, no a la aglomeración de citas, frases huecas y terminología erudita, que suelen ser el escudo del desconocimiento vanidoso. Los culteranismos estéticos del barroco español de un Góngora, por ejemplo, cuya intención era dilatar y enrarecer la expresión mediante el abuso de cultismos y del hiperbatón, la excesiva ornamentación metafórica y el retorcimiento de la sintaxis, el llamado gongorismo, no era un buen amigo de la claridad expositiva. Los gongoristas eran también partidarios de la oscuridad conceptual en tanto que se alejaban de la claridad clásica, ese hablar y escribir sin afectación, que tanto apreciaban Juan de Valdés o Garcilaso. Se decía de ellos que rendían credo a la oscuridad estética. Menéndez Pelayo llamó a Góngora príncipe de las tinieblas, y que su fin era maravillar, sorprender y confundir con unas composiciones poéticas oscuras e ininteligibles para el lector. Como muestra os ofrezco una octava real de su Polifemo, poema que parafrasea un pasaje mitológico de las Metamorfosis de Ovidio. La octava describe al cíclope. Un monte era de miembros eminente este, que, de Neptuno hijo fiero, de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero, cíclope, a quien el pino más valiente, bastón, le obedecía, tan ligero, y el grave peso junco tan delgado. Que un día era bastón y otro callado. 6.1.4 Falacia por hipóstasis. No siempre que hay un término lingüístico hay un objeto al que se aplica. No obstante, a veces se generan controversias simplemente por atribuir valor semántico referencial a términos que carecen de él. Cuando se genera un error en la argumentación debido a esa confusión, se dice que se comete una falacia por hipóstasis. Estrictamente, la hipóstasis es un tipo de abstracción que consiste en la transformación gramatical de un término como suave en su sustantivo abstracto, suavidad. Dado que suave refiere a las propiedades particularizadas presentes en los objetos con esa característica, se podría inferir que suavidad refiere también a algo, una entidad abstracta o platónica.
Ahora bien, el hecho de que dispongamos del término no implica en absoluto tal compromiso ontológico. Ejemplos. La sustantivación es un tipo de hipóstasis, gramática. El Espíritu Santo es una de las hipóstasis de la Santísima Trinidad, teología. Ejercicios. Di qué tipo de falacia se comete, ambigüedad, vaguedad, etc., en los textos siguientes. El primero, de sabor tomista. El principio de causalidad universal dice que todo cuanto sucede tiene una causa. Remontándonos de causa en causa habremos de llegar a una primera causa de todo, una causa primera o Dios. 1. Casarte supone prometer vivir con una persona el resto de tu vida. 2. Nadie puede predecir la compatibilidad con otro de por vida. 3. Si dos personas no son compatibles, no pueden vivir juntas. 4. Nadie puede hacer promesa de que pueda predecir con seguridad si puede cumplirla. Nadie debería casarse. Guía, téngase en cuenta que, y compatibilidad, y predecir con seguridad, son vagos, si hay riñas severas, si 3, pero 2 es menos plausible. En el siguiente texto subraya los términos ambiguos. Explicita al menos 2 de los significados que pueden expresar. Claro que sé que Dios existe. Igual que sabes que existe el viento, porque lo sientes, no porque lo veas. Aunque no veas a Dios puedes sentir su presencia. Ejercicio sobre ambigüedad. Señala 2 acepciones de los términos, semánticamente, ambiguos. En cursiva, y justifica cómo varía en función de ello el valor veritativo del enunciado del que forman parte. 1. Su recuperación física fue todo un milagro. 2. El lenguaje es convencional, así que puedes usar cualquier palabra para referirte a lo que quieras. 3. Es natural que la gente quiera acumular más y más dinero. 4. Jugar es sano, no se le censura a los niños que lo hagan, así que tampoco se le debería censurar a los adultos y restringir lo que se llama ludopatía. Redacta las 2 lecturas posibles que pueden ofrecerse de los siguientes enunciados sintácticamente ambiguos. 1. El perro de su novio no durmió en casa. 2. Todos los niños saben cantar al menos una canción. 3. Estamos de acuerdo en admitir a todas las personas interesadas, independientemente de su sexo, raza, color o religión, que sean necesarias para el buen funcionamiento del grupo. Ejemplo. La comisión dictaminó a favor del imputado. Pero la justicia ha de ser imparcial, así que no debería tomar partido por uno o por otro en una disputa. Un juicio sesgado no es respetable. S1 no juzga. S2 emite un juicio justo. Ejemplo. Las nuevas políticas educativas insisten en que debemos animar a los estudiantes a pensar por sí mismos. Pero si han de ser tan independientes de los grandes pensadores, no llegarán muy lejos. No sabrán tanta matemática como Fermat, ni tanta física como Einstein, ni tanta biología como Darwin, ni tanta literatura como Damaso Alonso. Lo que queremos es que piensen bien.